Y en fin, pues indicar que con este acto de hoy vamos a comenzar el segundo ciclo de lunes republicanos que Unidad Cívica por la República pues está haciendo en colaboración con el Club de Amigos de la UNESCO. En primer lugar, pues aviso que me ha dado Volvo, que es el lunes 17 de octubre a las 19 horas, Laicismo y Migraciones, interviene Francisco Delgado de Europa Laica. Bueno, esto casi creo que conocéis mejor al conferenciante que yo, pero lo voy a presentar. Un poquito, José, cierra la Juanjo Picó, que actualmente es, si no me equivoco, coordinador de Madrid Laica, persona conocida más o menos de todos y que además pues está en la, vamos a decir, Comisión Federal de Unidad Cívica por la República, porque hablar de ejecutiva en esta organización sería mentira podrida. Es una organización en la cual la gente actúa con mucha autonomía. Entonces, pues sin más, también indicar que dentro de los lunes republicanos tendremos otro en noviembre. Aquí está ya en la publicidad del CAU puesto, que será, a ver qué día es, el 7 de noviembre, que es el 80º aniversario de la defensa de Madrid, y la conferenciante será Pedro García Bilbao, también bastante conocido de muchos de vosotros, presidente de la agrupación Juan Negrín del Ateneo de Madrid, y que además esto tiene una peculiaridad, que no es porque lo organice UCR, pero yo lo recomiendo cordialmente porque Pedro además en su tiempo se tomó la molestia de hacer investigaciones personales sobre detalles de la defensa de Madrid y llegó a tener contacto y tomar datos de personas que habían estado de milicianos en la propia defensa, ¿no? Y sin más, pues le dejo a Juanjo, que si no, pues me enrollo y no terminamos. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. El concepto republicano del laicismo, motivo de esta charla, y que me voy a ceñir a ella, lógicamente. Quiero primero hacer una primera observación. Yo soy una persona de acción política y social, es decir, que no soy ningún académico, ningún historiador, tampoco soy filósofo, y a lo mejor algunos de los conceptos aquí que voy a exponer, pues a lo mejor no son políticamente correctos, pero sí que son todos ellos, como decía, en clave de acción social. Y lo que pretendo en la charla republicana de hoy es ver un poco la relación que existe entre el laicismo, que es un principio de convivencia democrática, y esta palabra hay que tenerla muy clara y lo repetiré varias veces a lo largo de la charla, es un principio de convivencia democrática, cómo eso se combina o no, o de qué manera, con el tema del republicanismo, que el republicanismo no es ni más ni menos que un modelo político de Estado. Y adelanto ya pues dos conclusiones que a lo largo de la charla pues llegaremos a ellas, o creo que llegaremos a ellas, en ver la vinculación que existe entre ambos conceptos. Es cierto que dentro del movimiento republicano siempre se habla de la república y que el laicismo parece que es algo, y lo es, algo intrínseco al republicanismo. Lo mismo que también hay que decir que el republicanismo como modelo político es el que mejor, aunque no el único, y eso puede ser motivo de debate, aunque no el único, que puede convivir, plasmar los ideales laicos. A partir de este planteamiento, en el concepto republicano del laicismo, primero unas buenas pinceladas para centrar el tema del laicismo, con apellidos y sin apellidos, el concepto del laicismo. El concepto del laicismo parte de la situación histórica real de constatar la quiebra de las sociedades monolíticas en las cuales la conjunción del trono y el altar era una cosa muy férrea. Ahora mismo también puede haber fiestas, pero desde luego tiempo atrás mucho más. Y ahí tiene unos orígenes en los cuales esa mezcla, esa imbricación, y teniendo en cuenta que las religiones siempre han intentado modular la moral de las sociedades, la moral de las personas, se plantea un tema práctico, es decir, cómo articular la pluralidad social existente
cada día más, en la cual todas las personas podemos cada una tener nuestras propias creencias, nuestras propias ideologías. Existen también organizaciones que modulan y que colectivamente se van articulando alrededor de ideas propias, comunes, pero es cierto que al fin y al cabo, en la más pura almohada de cada uno y cada una, por decirlo de una forma gráfica, pues cada uno tiene sus propios pensamientos y creencias. Y esa pluralidad hay que ver cómo se puede respetar en una sociedad como la actual, cómo respetar la individualidad, porque hay que respetar la individualidad también con elementos comunes, porque al fin y al cabo vivimos en sociedad. Entonces el laicismo lo que viene a hacer, ni más ni menos, es crear una serie de criterios que van a permitir combinar esa individualidad, ese respeto a la individualidad, también con el respeto a lo común. Y eso es lo que se pretende en el laicismo. ¿Es algún invento nuevo? No, no ningún invento nuevo, sino que en las sociedades democráticas, normalmente, o en la mayoría de los casos, para combinar lo individual con lo común, pues todo el mundo dice, pues nada, el criterio de la mayoría, y la minoría se pliega a la mayoría, y la mayoría respeta a la minoría, y así ya estamos esa combinación perfecta entre lo individual y lo común. Y eso es cierto, y que es un criterio de funcionamiento, y un criterio democrático de funcionamiento, no un criterio dictatorial. Pero hay cosas que se escapan de ese criterio de mayoría. Y hay cosas como, por ejemplo, son el tema de la dignidad de las personas, o la justicia social, la igualdad, el bien común, que eso no puede estar sujeto al tema de mayorías. No se puede votar por mayoría, matar a no sé quién. Eso no puede ser, eso no es objeto de votación, eso no es objeto de mayorías. Y esos principios, o al menos parte de ellos, o los más principales, son los que quiere preservar el laicismo, precisamente en esta combinación de la individualidad con el bien común. Que repito, que no se cifra en el tema de mayorías, sino en el tema de otros criterios que después hablaremos. Entonces, ese es el fundamento básico del laicismo, esa combinación, y por lo tanto evitar que desde individualidades se pueda imponer un código moral a toda una comunidad. Y casos tenemos aquí en España un montón, cuando desde la moral católica se intenta, y a veces se consigue, imponer determinados criterios en el tema de la asignatura de religión, por poner un detalle, como puede ser en estados de otro tipo, en los cuales pues, se intenta imponer por decreto ley que el Estado es ateo. Y en ambos casos, el laicismo, o el laicismo que propugna Europa laica, está en contra de ello, porque no combina lo que es el respeto a la individualidad con lo que es el respeto al bien común. Una primera matización es que es una cuestión terminológica, pero muy clara, que hay que tener en cuenta. Que lo que nosotros reclamamos, lo que se reclama desde el laicismo, es que el Estado, las instituciones sean laicas. La sociedad no es laica, eso es un error. La sociedad es plural. Lo que tiene que ser laico es el Estado y sus instituciones. Y eso es un tema que hay que tener en cuenta, porque dicen, no es que quieres hacer una sociedad laica. Yo no quiero hacer una sociedad laica. La sociedad será la que tenga que ser y tendrá su propio desarrollo. Y Europa laica y el laicismo pretende que todo el mundo pensemos igual. Al revés, lo que queremos es que el Estado sepa cómo articularse para, en determinados aspectos, sin ser de mayoría, respete esas individualidades. ¿Cómo en este tema entronca, por tanto, el laicismo republicano? Aquí lo vamos a ver. Vamos a ver esta sociedad plural que hemos visto, los principios del laicismo, hablaremos del republicanismo político y al final acabaremos con lo que nosotros entendemos que es la emancipación laica y republicana. La sociedad plural, lo que hemos comentado. Los individuos son plurales en lo ideológico y las convicciones. Claro, esto también hay que clarificarlo. Muchas veces cuando hablamos de creencias, nos viene toda la cultura pensar que las creencias o convicciones, como se quiera llamar, solamente son de tipo religioso, y no es verdad. Hay creencias de todo tipo, animistas, no animistas, creacionistas y de lo que se quiera. El criterio de la mayoría pues no es válido, y mucho menos cuando las religiones pretenden imponer su moral. Y por lo tanto, la primera definición, criterio, que tengamos claro, que el laicismo establece principios de funcionamiento de las instituciones del Estado, no de la sociedad, para una convivencia democrática en una sociedad que es común. Esta es la definición del laicismo. La definición, no es la definición. Esto es lo que vamos a hablar esta tarde. Y aquí, por esta clarificación que he hecho, que merece la pena tener en cuenta. En el laicismo republicano,
Bueno, desde luego, en plan académico y todo lo que se quiera hablar, pues a veces, pues bueno, pues es que está el tema de el laicismo no tiene apellidos. Bueno, pues yo le llamo aquí laicismo republicano porque no hay que negarlo y no puedo odiarlo de que existen otros grupos, otras ideas de que hablan de otros tipos de laicismo y también le ponen determinados apellidos. Bueno, pues nosotros en Europa laica definimos, nos hacemos partícipes básicamente de lo que llamamos el laicismo republicano. El laicismo republicano porque es aquel que defiende la libertad de conciencia, que es el criterio básico del laicismo, sin apellidos. La libertad de conciencia imbrica la libertad de conciencia que remite al individuo con el bien común que remite a todos. Esa es la clave del laicismo republicano. Imbricar la libertad de conciencia, que es un principio de bien individual, con el bien común que remite a lo público. Y por lo tanto, ahí se separa completamente del liberalismo. En el liberalismo, ahí son el individuo que está por encima de lo común. Cada uno tiene su opinión y eso tiene que prevalecer. O cuando, en fin, lo que siempre se habla, que esto del neoliberalismo, en lo económico y lo político, pues comporta pues el tema que el individuo, el individualismo, que cada uno es, oye, esta es mi opinión. Es decir, son conceptos, frases e ideas culturales. Bueno, pues el laicismo republicano se separa de ese tema. Lo mismo que se separa de los llamados comunitarismos, estas especies de comunidades que parece que el individuo ahí no pesa, sino que pesa solamente que la comunidad, sea de tipo religioso, de partido político o de lo que se quiera hacer. Es decir, que existen ideas identitarias, nacionalismos, por raza, por sexo, que anulan o tienden a anular la libertad individual. Y todo aquello rompe, repito, lo que son los principios del laicismo republicano, que es combinar la libertad individual, la libertad de conciencia, con el bien común. ¿Cuáles son entonces, en base a todo este marco, cuáles son los principios que defiende el laicismo republicano, por entendernos, para esta combinación, en contra del liberalismo, etcétera, etcétera? Son tres principios. El primer principio es la libertad de conciencia, es el principio básico del laicismo. ¿Qué es la libertad de conciencia? Bueno, por la libertad de conciencia, repito, sin entrar en definiciones que a lo mejor soy falso en la puridad de la definición, pues básicamente es la capacidad, el derecho a creer, no creer, o en lo que creer, o borrarse de creer, de cualquier tipo de creencia, pero creencia de tipo religioso o de no religioso. Y si en esta charla va a salir muchas veces la palabra religioso, vuelvo a decir lo mismo, y lo comentaré más específicamente. No porque es que el laicismo sea antirreligioso, sino porque tenemos una trayectoria histórica que en esa comunión del trono y el altar hace que estos principios se vean conculcados básicamente por esa capacidad y ese interés de las religiones, genéricamente hablando, de ocupar la autonomía moral de las personas. Pero repito, creencias son de todo tipo. Yo puedo creer en lo que yo quiera. Y por supuesto, esa libertad sin coacción de ningún tipo, ni del Estado, ni de las personas, ni de tipo cultural, ni de tipo material, ni de tipo filosófico. La persona tiene que ser libre lo máximo posible, una autonomía moral sin interferencias. Eso es la libertad de conciencia. Claro, otra apreciación. No se puede confundir libertad de conciencia con libertad religiosa, porque a veces se intenta confundir. La libertad de conciencia es el concepto amplio de todas las conciencias o condiciones. Una de ellas es la libertad religiosa, pero hay otros tipos de libertades que bajo el marco de la libertad de conciencia. Además de que la libertad de conciencia no es ni más ni menos que el ejercicio de una libertad, la religiosa. Pero la libertad de conciencia es mucho más amplio que todo ese tomate. Y claro, la libertad de conciencia tiene la necesidad, bueno, todo el mundo piensa por sí mismo, pues se me queda en la almohada. ¿Y eso de qué vale? Bueno, eso vale primero porque la persona es digna, tiene su propia libertad y puede hacer lo que quiera consigo mismo. Pero tiene que tener también su traducción pública. Y por lo tanto, la libertad de conciencia, que es un principio fundamental, o la autonomía moral de los principios de cada persona para entender el mundo como lo quiera entender, tiene que tener su corolario, su manifestación externa en la defensa, bajo este principio, la libertad de expresión, de opinión y de información.
Y son principios que defienden el laicismo republicano a machamarchillo. Y por lo tanto, muchas veces también se dice, bueno, la libertad de expresión, lógicamente las libertades no son infinitas, siempre están limitadas, de acuerdo con la ley, el orden y los derechos humanos. Es decir, no puede haber cualquiera que pueda pensar lo que quiera, pero en su manifestación práctica, como puede ser la expresión, pues tiene que estar limitado precisamente por esos derechos que nos unen a todos. Combinar lo individual con lo colectivo. Claro, un comentario que de aquí en el tema de la libertad de expresión, que muchas veces desde el laicismo salimos en defensa de la libertad de expresión y que a veces no se puede entender, nosotros lo decimos claramente, la libertad de expresión es un bien inequívoco que hay que defender, aparte de democrático bajo el punto de vista del laicismo, porque el respeto es a las personas, no es a las creencias o a las prácticas de las creencias. Las personas son las que tienen que ser objeto de respeto y por lo tanto la crítica es perfectamente, y mucho más la crítica razonada. Yo tengo bien a cuenta de todas las viñetas y no viñetas, que tal, muchas veces nos quedamos un poco con complejo de que no podemos criticar. Es criticable todo, de una forma razonada, porque el respeto es a las personas. Y en todo caso, bajo el marco de la ley y el orden. La igualdad. Segundo principio básico del laicismo, el laicismo republicano. Hombre, si todo el mundo puede expresarse, puede pensar, pero existe una desigualdad para ese aspecto, estamos ya discriminando a unas personas de otras. Y las discriminamos porque si no existe esa igualdad, pues mal podemos ejercitar esa libertad de conciencia que desde luego es propia de cada uno. Y en esa igualdad hay que decir que el laicismo lo que defiende es la igualdad de trato, de cómo se trata a las personas, en igualdad de derechos y en igualdad de deberes, sin que pueda haber ningún tipo de discriminación o privilegios por razones de conciencia. Es decir, yo voy a la discoteca y me preguntan, ¿usted quién es? ¿Usted qué religión tiene, por ejemplo? ¿Qué creencia tiene? Y aparte que no estoy obligado por la Constitución a decirlo, pues yo soy republicano, que es una opción mía, personal, de concepto del mundo, de visión del mundo, lo que quiero creer. No, es que los republicanos no pueden entrar aquí. Eso es una discriminación que el laicismo confronta contra eso, y el Estado, que tiene que ser el valedor de los principios laicos, es el que tiene que hacer valer que eso no puede existir, no puede haber ese tipo de desigualdad. Y por lo tanto, repito, este es uno de los puntos claves de cómo se articula la libertad de conciencia, siendo la libertad de conciencia en la clave del laicismo. Y el tercer punto fundamental, el principio del laicismo republicano, es decir, bueno, bien, pues hemos dicho que nosotros en el laicismo lo que queremos es combinar lo que son las individualidades con lo común, y aquí lo común parece que todavía no ha salido, no, es que ese es el tercer principio que nosotros desde Europa laica y del laicismo republicano defendemos, que es el tema del bien común. Y el bien común entendido, nuevamente, no tanto el bien común que es, el de la mayoría, pues no, porque las mayorías pueden ser circunstanciales. Por ejemplo, nosotros desde el laicismo lo que decimos es, el laicismo republicano lo que dice, no, el bien común es aquello que sea lo más universal posible, es decir, que pueda valer, por decirlo de alguna manera, para un roto y para un descosido, para hoy y para mañana, y que no dependa necesariamente de a unos sí, a otros no, o ni de mayorías. El bien común es, lógicamente, esto cuando se articula después socialmente en la acción política y social, pues tiene su manera de trabajar. Es decir, que esto, el laicismo y el Estado laico es un ideal, una emancipación que hay que trabajar por ella. Es decir, no existe ningún Estado perfectamente laico, y estos principios, como veremos después, se ven conculcados en muchos Estados, incluso que se llaman laicos, incluso que se llaman republicanos. Pero estos son los principios en esta primera parte de la presentación que hay que tener en cuenta. Y por lo tanto el bien común tiene que ser, primero, que sea universal, sea lo más universal posible, que sea válido, que tenga una voluntad de mantenerse en el tiempo, porque son principios básicos, y también, lógicamente, que esté basado en la determinación de lo que es común en una cosa que es clara, no puede estar basado en dogmas, ni en creencias particulares que siempre son excluyentes. Tiene que estar basado en el conocimiento, en la razón, y en lo que entre todos y todas acordemos, pero con esta sensación de universalidad. Y nosotros, para defender estos principios, decimos que el laicismo lo que hacemos es reivindicar unas leyes, un marco político, social y jurídico que garantice y proteja estos principios.
para todo tipo de convicciones. Fijaros que estamos diciendo cosas muy serias, ¿eh? El laicismo decimos que tiene que garantizar y proteger para todo tipo de convicciones estos principios, sean religiosas o no religiosas. Y vuelvo a decir, y si a veces hablamos de las cuestiones religiosas, es porque desde determinadas iglesias o conceptos religiosos se ataca frontalmente a cualquiera de estos tres, y sobre todo el de la libertad de conciencia. Pero no porque tengamos nada en contra, porque también veremos que cada día existen más elementos en la situación social que vuelven a atacar a este tema, como por ejemplo el neoliberalismo. Este neoliberalismo que nos ataca por lo económico, que es cierto, pues es que también ataca por este pensamiento único que nos aplana, estos medios de comunicación que están bajo el marco de este neoliberalismo, que también está influyendo a la libertad de conciencia. Porque claro, decimos, la libertad de conciencia es la libertad de cada uno creer y no creer, pero cuando resulta que los medios de comunicación, como un elemento formador de conciencias, aplanan y aquí todo el mundo tiene pensamiento único adocenado, se están atacando a la libertad de conciencia. Luego, no solamente son las religiones, que lo son y siguen siéndolo, sino también hay otros elementos como después veremos. Bien, ya tenemos esos los principios. Y ahora, ¿cómo se tiene que configurar un Estado para respetar estos principios? Pues bueno, hay dos condiciones que son inexcusables en un Estado que se precie de ser laico. Pues de ser laico en el concepto que nosotros defendemos y trabajamos por él. Y esos dos principios en el Estado laico, uno de ellos es la separación entre el ámbito de las instituciones públicas y el ámbito privado. Es un principio básico para que un Estado se pueda ser laico, para que se puedan cubrir esos principios. Un Estado que fuera confesional, porque no existe separación, porque existe esa simbiosis del trono y el altar, no puede respetar esos principios. Es que por definición los está conculcando. O uno, o el otro, o el tercero, o los dos de ellos, o todos a la vez. Y esa separación nos lleva, pues que el Estado no tiene que tener religión, pero tampoco ideología oficial. No puede tener religión por definición. El Estado. Otra cosa son los gobiernos de turno, que pueden tener su ideología socialista, comunista, lo que sea, pero el Estado como tal, lo que es la institución, lo que es universal, lo que tiene que ser universal, lo que tiene que permanecer, eso no puede tener ideología. Si todas las instituciones del Estado, no las de gobierno, se conforman de acuerdo con una ideología, las personas que no tengamos esa ideología, esa creencia, somos ciudadanos de segunda. Eso no lo defiende el laicismo. Y ahí me tienen que respetar mi libertad de conciencia y mi igualdad. Y no pueden implementarla por mayoría. Estamos en contra de los estados teocráticos, los estados confesionales. Eso no es un Estado laico. Por supuesto no puede haber intromisión entre lo privado y lo público, ni lo público y lo privado. Es decir, yo desde mi privacidad de mis creencias, yo no puedo intentar imponerlas al Estado o a una determinada institución. Y lo mismo el Estado me las tiene que respetar a mí. Tiene que haber ahí una separación inequívoca. Claro, muchas veces cuando se habla de este tema, a veces gente, en este caso, vuelvo al ejemplo, de las jerarquías católicas, oye, claro, sí, separación muy bien. Y entiende la separación como si fueran dos poderes al mismo nivel. No. Tendrás el poder con tus creyentes, pero en el ámbito público quien prevalece es el poder civil. Aquí es la famosa anécdota de Julio Anguita cuando estaba de alcalde, que fue a verle el obispo y dice, es que el señor obispo, ¿qué tal? Dice, es que el señor Julio, dice, no, señor obispo, yo soy su alcalde para los temas públicos. Usted será el alcalde para los creyentes, pero en los temas públicos yo soy el alcalde. No hay equiparación de poderes. Bueno, y claro, y lógicamente, consecuentemente, las creencias particulares no pueden conformar las normas del Estado. No pueden conformar las normas del Estado. El Estado tendrá lo que quiera tener en cada momento por su gobierno. No es que resulta que como la moral católica o la moral no permite la interrupción voluntaria del embarazo, pues no. Eso nada.
O como resulta que el comunismo es el reparto, pues aquí todo el mundo se reparte. Pues no, o sí, o lo que sea. Una cosa son las acciones de gobierno y otra cosa el Estado como tal. Y el otro principio básico es la neutralidad. La neutralidad significa que el Estado, de cara a todas las creencias, tiene que ser neutral. Para él todas son iguales. No puede haber unas más y otras menos. Se rompe ese principio de igualdad. Y esto tiene varios matices. Primero, ¿significa la neutralidad algo especial? Dice, no. El Estado garantiza y protege las prácticas religiosas y todas las demás, aunque no las promociona, porque tiene que ser neutral. Tiene que respetar que se pueda desarrollar la libertad de conciencia y tiene que hacer leyes y comportamientos para respetar la igualdad, pero no puede promocionarlas, y mucho menos proporcionarlas de forma individual a unas y a otras no. Desde luego, las iglesias, hay que tenerlo claro, no son entes de servicio público, como quiere hacerlo valer mucha gente. Son entidades privadas como lo son otras. Y la neutralidad significa que el Estado dice, como soy neutro, pues mira, puede haber todo, puede haber de todo. No. La neutralidad no significa pasividad. El Estado tiene que ser neutral, pero defender valores que cuando vayan en contra de los dogmas, o cuando vayan en contra de la razón, o cuando vayan en contra del bien común, tiene que ser el valedor, porque tiene que defender lo de todos. Y aquí hay muchas casuísticas. Aquí hay muchas casuísticas. Cuando, por ejemplo, se intenta decir, no, es que resulta que el creacionismo, pues, que según el estado del arte científico, pues, confronta claramente con el evolucionismo, pues, no, es que resulta que que exista gente que piense que el creacionismo y que tiene un edificio, pues muy bien, pero muy bien. El problema es cuando eso se intenta meter en el espacio público. Cuando ya no se respeta esa separación entre las instituciones públicas y el ámbito privado. Y se lleva, por ejemplo, las teorías creacionistas a nivel de la universidad pública. Eso no puede ser. No sé si estáis viendo un poco ya cuál es el marco de lo que es la laicidad. Claro, a partir de esos tres principios básicos, a partir de estas condiciones inexorables para un Estado laico, vienen algunos elementos que a veces chirrían, pero que dentro del laicismo hay que tenerlo muy en cuenta. Algunas consecuencias relevantes, no todas, pero quiero mencionar unas cuantas. Ya lo hemos comentado. Es clave dentro del laicismo delimitar lo que es el ámbito público. A veces las palabras no las utilizamos bien, pensamos que el ámbito público es la calle es pública. Pero eso, las instituciones, lo que es lo público, lo general. A veces dentro de Europa Laica hablamos de la esfera de lo público, en fin, hacerme idea. Cuando hablamos de que lo privado no puede invadir lo público, dice, ¿pero qué pasa? ¿Que no puede haber una manifestación de comunistas por la calle? Por favor, ¿cómo no puede haber? Lo que no puede haber invasión de lo privado en las instituciones. Para las instituciones hay que ser neutras en ese aspecto. De tal manera que en esa delimitación de lo que es el ámbito público y lo que es el ámbito privado tiene que haber una protección de interferencias del uno para el otro. Ni este influye a ti, tiene que ser libres, ni este tampoco aquí. Y garantizar el ejercicio propio de cada una de ellas. El Estado tiene que garantizar que cada una de ellas, por supuesto garantiza la propia, pero también cualquiera de las privadas, tiene que garantizarlas, aunque no las promocione, que es lo que habíamos comentado antes. Esto es una cuestión de praxis política. Es decir, todo eso cómo se concreta, pues bueno, esto estamos ya bajando y dice, bueno, y si hubiera que hacer una ley, bueno, hubiera que hacer, no, que las hay, pero si tenemos que hacer una ley laica, tendría que tener en cuenta esos principios que son genéricos, esas condiciones inexcusables del Estado que parece que se concretan y van concretándose más. Para que veamos que el laicismo no solamente es una cuestión filosófica, no, esto es filosófico, es un principio de acción política. Es un principio de acción política y social, por lo menos como lo entendemos en Europa laica. Ya lo hemos comentado. La consecuencia práctica. El Estado laico respeta las creencias religiosas, al igual que cualquier otro. Su culto, su simbología y su difusión.
Después podemos poner ya matices, bueno, sí, pero en el espacio adecuado, de acuerdo con la ley, por supuesto, pero la respeta. Pero claro, nosotros respetamos la simbología del crucifijo. ¿Cómo lo vamos a respetar? Como respetamos cualquier otra, la hoz y el martillo, o el pollo y la rosa, o cualquier otra creencia. Pero que, como hemos dicho, que no vale que el privado interfiera en lo público, decimos, no, es que el crucifijo en la escuela pública no puede estar. Porque impregna a la escuela pública de una ideología, como si fuera del Estado, que no es lo que defiende el vecino. Y que esto de hecho tiene su solución práctica. Aquí vuelvo a decir lo mismo. Y aquí se diferencia mucho del liberalismo. Porque el liberalismo dice la libertad individual. Por supuesto, hay normas generales, pero vamos, el Estado mínimo. Un Estado mínimo, no solamente los servicios públicos, que eso lo estamos sufriendo, ¿no? En el concepto de Estado. Estado mínimo. Y los individuos es lo que, en fin, el que más pueda para él. Y el que menos pueda, pues peor para él. Pero el laicismo republicano dice, sí, hay una separación entre lo público y lo privado. Pero yo no puedo ser neutral como Estado frente a políticas que, basándose en la libertad de conciencia individual, no respeten los derechos humanos, no respeten los principios públicos, los principios del laicismo. Nosotros tenemos casos, bueno, no muchos ni pocos, pero los que nos llegan, pues por ejemplo el famoso caso que nos llegó un día de un convento en Oropesa, convento religioso en Oropesa, en la cual las novicias que estaban allí estaban realmente, vamos a decir, que secuestradas o haciendo actividades allí. Oye, no, vamos a ver, es que la democracia acá aquí en la puerta y de hecho mayor, esto es el ámbito privado. Y eso en un concepto genérico, digo, pues sí señor, es verdad, eso lo defiende el laicismo, separar lo que es las instituciones del ámbito privado, respetar su libertad de conciencia. Y eso a lo mejor dentro de un liberalismo muy sui generis diría, pues vale, el laicismo republicano no está por ahí. El laicismo republicano que dice, no, está todo garantizado. Pero hombre, tú no puedes arguir que en defensa de la libertad de conciencia se estén conculcando los principios laicos, el bien común, o resulta que, o la ley, incluso en el ámbito privado. Y por lo tanto el laicismo influye también, tiene capacidad de ahí, y mucho más con la intromisión de dogmas o ataques al triunfo. Pero no por la cuestión ideológica, sino por las prácticas contrarias a los principios laicos. Y lo que venía comentando, el laicismo republicano tiene que ir y va a ir más allá del clericalismo religioso. ¿Por qué? Porque tiene que ir contra cualquier dominación de todo tipo, política, económica, cultural, que conculque los principios laicos. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, cuando resulta que tenemos aquí la pila de conculcaciones en el tema religioso, y aquí en España lo tenemos, en la parte de la financiación, los 11.000 millones que Europa laica lo tenemos, en la parte de la educación, en la parte de la simbología, con este despliegue de este verano pasado, con las vírgenes perpetuas, y cuando tenemos todo este tema, pues, nos ocupa mucho tarea, porque hay mucho tajo que hacer en este aspecto. No quisiera ir acabando para deshacer unos cuantos equívocos. Creo que a lo largo de la exposición se han podido ver, pero quiero explicitarlos. Estado laico no es lo mismo que Estado confesional, y por supuesto que no es lo mismo que el Estado confesional. Y si tuviera que simplificar la diferencia, aunque creo que es bastante ajustada, pues hemos dicho que las dos condiciones inexcusables de un Estado laico es la separación entre iglesias y Estado, entre ideología y Estado, y la neutralidad. Pues diríamos que un Estado confesional es que eso ni existe. Es toda una mezcolanza, el trono y el altar, pero vamos, el Estado puro. Un Estado laico sería que existe una separación estricta entre el ámbito público, entre las instituciones, y el ámbito privado, y aparte una neutralidad. Esa es la condición. Ese Estado confesional, como formalmente es la Constitución española, es aquel que tiene formalmente esa separación, porque evidentemente el artículo 16 de la Constitución habla de que el Estado no tiene religión oficial, pero no es nada neutral. El Estado español no es nada neutral. No solamente por el artículo 16, que es la segunda parte de la coletilla, sino por todo lo que sabemos. Por lo tanto,
la Constitución española define, diríamos que aquí hay un Estado aconfesional formal o sui generis. Yo creo que ha quedado claro también que el laicismo no tiene nada que ver con el ateísmo. El laicismo es un principio de convivencia, no es ninguna creencia. Oye, ¿tú crees que eres laico? Yo no creo. Yo no creo. El laicismo es un principio de convivencia democrática. Y por tanto tiene que ver con el ateísmo. Creo que acuérdate que a veces digo, uy, los laicos, el laicismo es una ideología más. No es ninguna ideología más. Son una serie de normas para convivir democráticamente en una sociedad que es plural. Más sencillo. Laicidad del Estado. Y no lo mismo que secularidad. No, a veces lo confundimos. Oh, es que en España y aquí prácticamente somos laicos. No, no. La sociedad es plural. El Estado es laico. ¿Qué es la secularización? Pues la secularización de la sociedad es ese desapego más o menos que existe respecto a prácticas religiosas, prácticas y creencias religiosas en su multitud de vertientes. Pero una cosa es como vaya la sociedad y otra cosa es el Estado. Y esa es la contradicción que tenemos aquí, por ejemplo, aquí en España. Que aquí en España, cada día más, y los datos están ahí, por ejemplo, del Centro de Investigaciones Sociológicas, las prácticas religiosas, los comportamientos, los sentimientos religiosos de los españoles, y mucho más en la juventud, están a años luz de lo que es las instituciones del Estado. Es decir, existe una discordancia brutal. Luego, una cosa que es un Estado aconfesional y cada día más una sociedad secular. Esto se tiene que equilibrar, porque si el Estado tiene que ser reflejo de la sociedad, tiene que ir para adelante. ¿O es que resulta que la sociedad tiene que confesionalizarse? Vamos, otra cuestión. Queda claro, ¿no? Que el laicismo no es antirreligioso. Garantiza y protege las creencias religiosas, pero no las promociona, porque tiene que mantener la neutralidad. No es antirreligioso. ¿Es anticlerical? Lo es. Lo es. También aquí tenemos estas vertientes de la palabra que nos viene. Porque claro, el clericalismo no es ni más ni menos que la intromisión del clero, que es una cosa privada, en lo público. Eso es el clericalismo. Y como estamos en contra de esas intromisiones, somos anticlericales. Claro que lo somos. Lo que pasa, claro, viene aquí toda una trayectoria cultural de 2000 años y muchos años y una historia que dice anticlericalismo, antirreligiosidad. No, señor. Claro, esto nos cuesta pues muchas plumas a la gente que trabajamos por el laicismo, hacer esta pedagogía para ver que no es antirreligioso, para ver que se puede ser cristiano y ser laico, y no solamente eso, si mucha gente piensa que hasta es lo razonable, pero eso lo hablaremos. Ahora, que el clero se dedica a sus acciones propias, muy bien. Hombre, alguno dice, es que sus acciones propias es meterse dentro de lo privado. Bueno, pues entonces estaremos en contra. ¿Pretendemos anular el hecho religioso? No, yo no pretendo nada. Yo lo que digo es que el hecho religioso está aquí y las instituciones del Estado, que son las públicas, la de todos, lo universal, está aquí. La simbología, no, que adelante. ¿Estáis en contra de las procesiones? A mí, ¿qué me voy a hacer contra las procesiones? Ni una. Yo lo que estoy en contra es que las procesiones estén amparadas por el poder público, con subvenciones, que figuren en los programas que es las fiestas, o que resulta que la única fiesta local es la de la procesión. Fiesta pública. Eso no puede ser. O los ritos. No voy a estar en contra de los ritos. Pero, hombre, cuando se hace una plegaria delante de la Virgen de la Paloma, con nuestra alcaldesa, en nombre de de todos los madrileños, que todas las convicciones tengan su rito, defendido, pero sin ningún problema. Otra igual. Es que los laicos, en este sentido, del laicismo, no del laico, porque a veces la iglesia de los laicos son los que no son curas. No, los laicos son los que defendemos el laicismo. Pero vamos, toda esta cosa es un problema de diccionario también. No es que esto sí solamente los rojos. La gente dice que no. ¿Por qué? Porque no es ninguna ideología. Es un principio de funcionamiento. Y dice, es que los ateos, vosotros no tenéis religión. No, que no es verdad. Que no es verdad. Pero ¿cómo puede ser una persona religiosa no querer que funcione democráticamente una sociedad? Es que es lógico.
incluso hasta por el propio mensaje evangélico, pero vamos, cada uno decidirá, pero es que no tiene nada que ver. Será de hoy, ¿cómo voy a defender yo el ateísmo? Me defenderé en otro, ahí enfrente, pero no en nombre del laicismo. Y por supuesto que se puede ser religioso y defender el laicismo a la vez, y si lo pongo en azul es precisamente por eso, porque hoy día aquí hay que explicitar mucho en este componente social todavía que existe y sobre todo que está imbricado en las instituciones, de que no tiene que ver una cosa con la otra, que el nacionalcatolicismo se ha acabado o se tiene que acabar, porque el laicismo es fundamento de convivencia. Perdonad la repetición, y ya voy a acabar. Muy bien, todo esto tiene muchos retos por delante. Hay dos retos que son claves. Uno es lo que venía comentando, seguir aguantando este clericalismo, que es la intromisión. Es un reto que sigue permanente. Ya digo, este verano, como un ejemplo más, es el tema de... ¿Vamos bien? 8:15, vas bien. Muy bien. De las vírgenes perpetuas, alcaldes honorarios, la Virgen del Amor, esta famosa medallita que se le puso a la Virgen y que Europa Laica presentó una denuncia, porque claro, es que aparte de que se salte la ley, que se la saltaron, es que es un atentado a la inteligencia. El mérito policial a la Virgen. El clericalismo es la invasión de religiosa en el ámbito de lo público, no en la calle, en el ámbito de las instituciones. Las tradiciones y los simbolismos, que eso no está regulado por ley, es un tema de cultura. Porque hay tradiciones que son culturales, arraigadas, muy bien, pero que otras veces, bajo el punto de vista de que es la tradición de lo que viene haciendo, se viene haciendo, pues esto, plegarias y rogatorias a la Virgen, que lo hagan los creyentes, me parece muy bien. Pero que la institución pública del ayuntamiento participe en esas plegarias a la Virgen para pidiendo a la Virgen del Rocío que se acabe el paro, pues eso no me está representando a mí ese cargo público. A ver si no vamos centrando el tema también del laicismo, porque cuando decimos que no es antirreligioso tenemos que concretarlo en esto, que hagan los creyentes lo que quieran, excepto si se saltan los principios laicos, los derechos humanos y la ley. Pero cuando invaden, claro, esto está muy claro, ese clericalismo que todavía existe aquí en España, vamos, apoyo y complicidad de todos los gobiernos de turno. ¿O a santo de qué? Todo el año que llevamos 40 años con los acuerdos con la Santa Sede que están dominando el panorama educativo, financiero y simbólico en este país, con ayuda de todos los gobiernos de turno. Cuando estas vírgenes que se ponen, o esas procesiones de los cargos públicos, la laicidad abierta. Este es otro de los retos que tiene el laicismo republicano. Es esta laicidad que se llama abierta, inclusiva, liberal, positiva, como si la otra fuera negativa. Y con el que hace esta idea, dice, vamos a ver, nosotros los que somos, o que hacemos la laicidad abierta, somos que creemos que el hecho religioso tiene que formar parte del espacio público. Y por lo tanto hay que relajar un poquito esos principios de separación y neutralidad. Eso no está bien, eso está bien, ¿vale? Conceptualmente pues está bien para que se dé en las universidades, pero en la práctica eso hay que relajarlo. Y por lo tanto tiene que haber relaciones de colaboración con las iglesias, claro, meten la puertilla, según el peso sociológico, y por lo tanto a la Iglesia Católica habría que darle, en fin, que estaría bien estos 11.000 millones que se dan, en fin, hombre, hay alguna cosita que había que arreglar, pero... Y habría que tener en cuenta, pues que claro, como hay una sociedad un poco pluriconfesional, pues resulta que claro, esto de la objeción de conciencia, pues claro, es una cosa, habría que también tenerla en cuenta, porque claro, una persona, es decir, individualismo puro y duro, cuando la objeción de conciencia habrá que reconocerlo, pero cuando se establezca por el Estado, no que cada uno diga, oye, que yo objeto a no pagar impuestos, bueno, pues mire usted, pues no. Pero esta laicidad abierta que nos lleva por esos derroteros, o un concepto muy propio de esta laicidad abierta, que es lo que se llaman los acomodos razonables. ¿Qué es eso? Porque como estamos en una sociedad muy pluriconfesional, pues claro, si resulta que aquí por la tradición los domingos es fiesta,
pues resulta que la religión fulanita es el sábado, por lo tanto, si yo tengo un puesto de trabajo, usted, señor empresario, me tiene que dar a mí vacaciones el sábado, no es el conveniente que las vacaciones es el domingo, no es que mi religión me dice, o mi creencia, que, hombre, entonces hay que acomodar las normas, o los menús, por ejemplo, en los colegios, o resulta que las oposiciones, que son matices que no son nada fáciles de resolver, pero que la licenciada abierta lo que hace es decir, bien, vamos a relajarlo, en fin, que hay que relajarlo. Y nosotros del laicismo republicano decimos que si hay que relajar algo, será siempre en clave individual de cada persona, pero no como norma del Estado. Y después, lógicamente, más allá, pero además de lo religioso, pues esto es lo que comentamos, unas nuevas áreas que el laicismo a veces tenemos que meternos, otras veces por recursos no podemos, pero que están ahí presentes, porque están también atacando a esos principios del laicismo. El neoliberalismo, la clara ataque a la libertad de expresión, de información y de manifestación, el tema de los derechos de los menores, que no se contemplan para nada, bautiza, no bautiza, y eso pues se está dejando pasar, una cosa que sean tradiciones y ritos y ceremonias, pero que bajo las instituciones no se propugne una defensa del derecho del menor, ritos de paso, todo un marco que hay que trabajar, los comunitarismos, las libertades individuales y colectivas, de tipo de orientación sexual, de los feminismos, en fin. Hay un campo muy abierto que el laicismo también se ve ahí afectado en esos principios por este tema. Y ahora sí que ya lo bordo. Bueno, pues hemos hablado del laicismo, ¿no? Pero hablamos del concepto republicano en el laicismo. Porque claro, antes ha dicho, va a haber una vinculación, y la hay, yo creo que se ve. Porque aquí, o por lo menos desde Unidad Cívica por la República, que es un movimiento, una asociación republicana, pues tenemos claro la república, lo que significa. Perdón, y el republicanismo, que posiblemente no sea lo mismo. Entre el republicanismo, que es una concepción política, y la república, que son ya formas de Estado. Pero eso hablaré un pequeñito de tres. El republicanismo político. Porque el republicanismo político tiene unos principios básicos, que es que la libertad de las personas está protegida frente a cualquier dominación o interferencia arbitraria de cualquier otro poder externo al Estado. Es un principio básico del republicanismo, ¿no? La libertad de las personas, como ausencia de dominación. La persona tiene que ser libre. Que las decisiones, en ese modelo de Estado, que es el republicanismo político, se toman con participación y deliberación de los ciudadanos, en condiciones de igualdad. Esos son conceptos fundamentales del republicanismo, ¿no? Igual como que la acción política está acordada entre todos y para todos. Esos son conceptos fundamentales del republicanismo, ¿verdad? Tampoco voy a dar aquí una clase, que tampoco estoy para ello en estos momentos, pero es para ver cómo el laicismo se va a imbricar, no se va a imbricar, se imbrica con el republicanismo. Y por tanto esos principios básicos se traducen por la necesidad de unos ciudadanos libres y cultos, y de ahí la importancia de por qué un Estado republicano siempre está en el frontispicio la escuela pública y laica, porque es la que mejor educa ciudadanos libres y cultos, que son capaces de participar, de deliberar para sacar el bien común. Es toda una cadena. Que no es por así, la educación pública laica, que no, es que tiene su concepto. Lo mismo que si las decisiones tienen que ser con participación y deliberación en igualdad, pues tiene que haber ausencia de discriminación y privilegios. Y parece que esto ya no va sonando a cosas del laicismo, o no son principios básicos del republicanismo. Y el republicanismo no prioriza, el republicanismo político, que repito, que no son lo mismo los estados de república que ahora hablaré. El republicanismo no prioriza lo público respecto a lo privado. Pues yo creo que estamos entrando, y sin ya extenderme mucho más, de que posiblemente todo esto que venimos hablando sobre lo que es el laicismo, sus principios, sus concreciones, sus praxis, sus retos, etcétera, etcétera, imbrica muy bien con el laicismo, con el republicanismo, y con esos principios que son de libertad, igualdad, fraternidad, solidaridad y justicia, res pública, parece que nos suena. Y ahora sí que cierro ya. Resumen.
Hay una emancipación, una necesidad, una utopía, un ideal de emancipación laica y republicana. El laicismo, el Estado laico como fundamento de convivencia en una sociedad que es plural. Es una condición necesaria y razonable. Tan simple como eso, no hay que decir, no, que esto que le va a ser, tan simple como eso. Para una verdadera democracia, no hay democracia si no hay laicismo. Y es exigible a las instituciones del Estado, no a los ciudadanos. O los ciudadanos en su comportamiento como parte pública, a las instituciones. Y el laicismo republicano, evidentemente, ya hemos visto esa vinculación, esa doble vinculación que hay con el republicanismo. Hay una doble afinidad, porque el laicismo es un valor intrínseco del republicanismo, a la vez que el republicanismo es quien mejor puede plasmar los valores laicos, el republicanismo. Pero como todas las cosas no son tan lineales, existen distorsiones. Y existen distorsiones porque incluso en estados formalmente laicos y republicanos pues existen políticas de las instituciones confusas y contradictorias. Por no pensar de que evidentemente hemos dicho o defendemos que el republicanismo es quien mejor puede plasmar los valores laicos, pero también hay otros modelos políticos que los pueden defender igual, porque no depende de ideologías. No depende de ideologías. Y ejemplos tenemos incluso aquí en Europa. Repúblicas confesionales, bueno, ahí tenemos Grecia. Formalmente una república, que no digo republicanismo, una república, vamos, que eso es confesional puro y duro, ortodoxa, pero vamos, hasta la médula. Hay repúblicas laicas, pero no puras, como Francia, pero hay monarquías también laicas, con todas sus contradicciones. Pues que Bélgica, por ejemplo, no es una monarquía laica, porque una cosa es la forma de Estado y otra cosa es el funcionamiento. Es decir, que hay distorsiones en ese aspecto. Por eso digo que el republicanismo es el que mejor puede adaptar, porque sus principios. Lo que pasa es que, claro, el republicanismo es una teoría política y las repúblicas es un modelo de Estado concreto. Pero vamos, tampoco me quiero meter en estas distorsiones de este tema. Y por lo tanto, la emancipación laica republicana es un ideal que está necesitado de un compromiso permanente, porque esto hay que currárselo día a día. Y nada más, la construcción del Estado laico, pues está claro, por una parte, las instituciones, es necesario que trabajen en ese aspecto, y la sociedad también. ¿Para qué? Con voluntad política y con cultura, y se acabó. Bien. Bueno, pues... Bueno, pues yo